En marzo de Milán, el 6 de marzo, a propósito de eso, a fin de mes, estará lista y será puesta gratuitamente en internet la transcripción de todo el encuentro. La transcripción está completa, están haciendo una encuadernación, la van a poner una tapa muy linda. Y después se podrá a disposición gratuitamente la conferencia que hablo del 6 de marzo en Milán. Entre varios teólogos, éramos 5. Había un docente de teología, un sacerdote, docente de teología en la Facultad Teológica de Italia del Norte, el rabino principal de la comunidad judía de Torino. Los rabinos ya sabrán que son los más acreditados para estudiar y explicar la Biblia. Es decir, los más acreditados oficialmente. Había un arzobispo ortodoxo y estaba uno de los biblistas italianos, que es un valdense. Valdense, entre otras cosas, leímos hace un rato esto, ¿no? Sobre Olam. El doctor Guerrone es uno de los firmantes, es decir, es uno de los que escriben el diccionario de hebreo y arameo bíblico. El diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, uno de los autores es el señor que estaba sentado a mi izquierda. Y así que encaramos algunos temas fundamentales. Al principio teníamos 4 preguntas iguales para todos con 5 minutos que responder. Después vinieron las preguntas del público. La pregunta la misma, no había certeza. La primera pregunta era la certeza que teníamos sobre la existencia o no de Dios. El rabino principal dijo, no es posible al menos en cierto aspecto hablar de una evidencia respecto a nuestros conocimientos sobre Dios. Por lo tanto, al creer en Dios sería un axioma. No tenemos evidencia. Sigamos. El biblista Valdés respondió, no puedo demostrar cuál es la fuente de ese conocimiento, no puedo demostrarlo, pero si le quieren entonces aparecerá la certeza de la voz que resuena de Dios en ese libro. Si ustedes quieren entonces que aparezca la certeza de que ese libro es la voz de Dios y mis primos fundamentalistas, hablando de los católicos, que piensan estar sirviendo a Dios, al divinizar las escrituras, están practicando la idolatría del papel. ¿Está claro? ¿Entendieron bien? Lo puedo leer después, el que quiera. Va a estar a disposición en internet. Teólogos católicos, docentes de la teología, dijo, puedo decir de una forma tajante que es necesario no tener la certeza de Dios, porque si nosotros tenemos certezas de Dios, entonces eso no es Dios. El debate podría haber terminado acá. De acá en adelante, para mí ya estaba todo dicho. En el sentido de que cuando pusimos, yo no me ocupé de eso porque lo hizo otro, pero uno de los editores que organizó este debate lo llevó un año y medio para lograrlo, para reunir a estas personas. Año y medio. Porque nosotros queríamos que fueran profesionales calificados, no alguien de montón, no esos que me atacan en internet inventándose interpretaciones, exégetas, que son los conocedores de la Biblia que me tiran todo el tiempo. Queríamos gente con credenciales. Y lograron reunir estos profesionales destacados. Las respuestas fueron estas. Ahora no tenemos, dice el periodista, ahora no tenemos certeza de Dios. La segunda pregunta fue, ¿tenemos certeza sobre las traducciones? Y también ahí hicieron agua. Porque ya saben, lo dijo al principio, que para hacerle decir a la Biblia cosas que no dice, se introdujo la categoría de alegoría e interpretación y yo digo buenísimo. Ahora bien, si la alegoría y la metáfora son las categorías que van a utilizarse, agarramos el primer versículo de Génesis, donde dice al principio Dios creó el cielo y la tierra, no quiere decir esto, pero digamos que al principio Dios creó el cielo y la tierra, y eso es claramente una alegoría, ¿no? Es decir, como ese pueblo no sabía, como tampoco sabemos nosotros ahora, cómo se originó el universo, se inventaron la alegoría de uno que lo creó. Ah, no, eso es verdadero. Eso se lee literal. Ya va, un momento. Un momentico. ¿Quién es el que establece, quién es el que decide qué verso leerse literal y cuál es alegórico? Dígame cuál es la ley. Porque si yo soy un fiel y quiero leer la Biblia, desde un momento en que leo la Biblia sería el libro que dictó Dios para llegar a mí. Entonces dígame cuál es la regla. Lo concreto es lo que la regla no existe. Así que son ellos los que de tanto interpretan y los que le quedan acomodados hacia ellos, los que deben de leer literalmente y lo que se debe leer como alegoría. Así que hablamos de esto.
El rabino principal, el doctor Alier Di Porto, dijo: el primer verso del Génesis es muy problemático porque se leen en las interpretaciones que se han ido dadas, encontrarán todo tipo de contradictorias. Las indicaciones que dicen que debe de leerse derivan por lo tanto de las tradiciones rabínicas. De nuevo, parece alguien que se dice a sí mismo: esto de acá hay que leerlo literal y esto hay que leerlo alegórico. El biblista valdense dijo: ahora sin duda, en el minuto 48:39 en adelante, ahora definitivamente yo no tengo dudas, la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Si tomamos alegoría en el sentido técnico, es decir, como ha sido usada a lo largo de la tradición de la Biblia o de la iglesia, no se lee alegóricamente, estamos de acuerdo, hace 6 años que se digo. Hagamos de cuenta que lo que está escrito es de verdad, veamos qué sale de todo esto. Así que la alegoría está liquidada, la Biblia debe ser leída como está escrita. Fantástico, se lo firmo. La Biblia se lee como está escrita. ¿Entienden? Ahora bien, si todas estas cosas las decimos públicamente, entienden que no hay necesidad de hacer estas conferencias y tenemos que ir a andar en bicicleta por ahí, como dije al principio. Así que, tenemos este problema del que hablamos, donde concluimos en que la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Y por cierto, estas cosas acá no están solamente escritas. Si ustedes agarran el libro de Sergio Quincio, del teólogo que cita incluso a Gershon Scholem, que es uno de los más importantes, como dijo, teólogo, pensador, cabalista judío, dice que quien lea el Génesis, también la Torá, es decir, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pensando encontrar dentro un concepto espiritual, es víctima de una colosal ilusión. Y eso es verdad. No tiene nada de espiritual. Nada, ahí, después de ese mundo espiritual existe, bueno, está bien, interprete que usted existe el mundo espiritual, yo no tengo nada que ver, pero la Biblia no habla de eso, la Biblia no se ocupa de eso, y punto. Después de lo cual cada uno buscará un mundo espiritual, hablar de ángeles y todo lo demás, no tengo nada que decir, eso a mí no me importa, no me calienta. Pero que no me venga a decir que los ángeles son como lo dice en la Biblia, porque de eso tengo muchas cosas que decir. Todo está ahí. Ahora bien, que la manera como se lee no es la manera, lo dice un montón de teólogos, pero después cuando lo hablan a la gente tienen que decirles que bueno, eternidad, Dios omnipotente, existió la creación, porque esto, si no se dice, se le cae el circo, se cae como una piedra. Porque se cae todo, no en el sentido, sino que se cae en todo lo que le construyeron arriba de la Biblia y finalmente aparece una moral más justa, la verdadera moral, que es su verdadera esencia, no como los libros de fábula, sino que es como un libro que cuentan cosas concretas, literales. Y cada tanto aparece alguno que dice: no, usted quiere destruir la Biblia. No, yo defiendo la Biblia, yo no quiero destruirla, yo la estoy defendiendo. Digo, miren lo que está ahí escrito primero, después de lo que hagan lo que a ustedes les encanta en gana, ok, está bien, pero primero sabiendo de que eso está escrito. Ahora bien, después se dijo: muy bien, pasemos a las traducciones. Hay cosas que ahora no son, compartimos por todos naturalmente. Y se habló de eso, por ejemplo, se habló de omnipotente y el arzobispo ortodoxo, por ejemplo, dijo: pero en efecto, yo creo que acá estamos todos de acuerdo, como decía Mauro, yo había hablado antes, donde tantas veces se debe releer el texto bíblico, hay que releer un texto donde muchas veces se pierde el sentido de la palabra. O por ejemplo, omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Ahí está. Porque si no tiene nada que ver, que lo saquen, lo eliminen. Eso es una simple cosa, se hace un rato. Van, lo sacan y de nuevo. Cuando se habló de eternidad, lo que leímos al principio, el biblista dijo: es cierto, cada tanto advierto que hay un poco de interés y precomprensión cristiana a la elección de las palabras, de cierta base, como por ejemplo, demasiada comprensión cristiana. Pero se entiende que el autor es un piadoso cristiano, y así derribamos una cierta puerta donde decimos que debemos corregir muchos errores o impresiones de nuestras traducciones. Derribamos una puerta abierta. Pero si la puerta está abierta, este error de acá lo tenemos que cambiar ahora sabiendo que es un error. Y si sabemos que son errores y continuamos escribiéndolo, ya no son errores, son falsificaciones deliberadas. Porque él, cuando dice no traducir como eternidad, él en cierto punto, el biblista valdense, dice: él había dicho antes, me sorprende que Biglino se sorprenda de esto. ¿Por qué?
Porque en lo que me respecta, repite, se rompe una puerta abierta. Todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios, dice eso, incluidos los diccionarios teólogos o teológicos. Entonces, si todos los grandes diccionarios, incluidos los de teología, dicen eso, vamos a sacar eternidad de la Biblia. Y coloquemos olam. ¿Sacamos para toda la eternidad la palabra eternidad? No, no la han sacado. Si no está entonces, saquémosla. El problema es que no se trata de eliminar un concepto, se trata de eliminar una cosa, lo que fue agregada artificialmente. En el momento que sabemos que fue puesta artificialmente, hagamos algo, porque ya sabemos que es una falsificación. Si se continúa publicando, no, entonces es algo falso. Porque si yo tuviera el mismo problema similar en alguna de mis traducciones, y me lo hacen notar, a mí además me hubieran linchado inmediatamente, pero yo a partir de la impresión del día sigo habiendo errores, obvio, ¿no? Si uno se da cuenta de que hay un error, uno lo corrige, lo dicen a todos y todo está bien. Si están entampando miles de Biblias con la traducción eternidad, y si no existe, entonces vamos a cambiarla. Y eso fue mucho más allá. Escuchen lo que dijo el teólogo católico. En el mundo semítico no existe el concepto filosófico metafísico, no existe el concepto ni de la eternidad ni de la inmortalidad, y este concepto de la creación de la nada es una visión que es completamente ajena a la mentalidad semítica. Y entonces, el concepto de la creación desde la nada es una visión completamente ajena a la mentalidad semítica. No está. Y si no está, entonces ya basta, no está. Tanto es así que si leen las obras de muchos otros teólogos, ellos dicen que, o sea, son traductores, exégetas judíos, todos docentes universitarios de la universidad judía, tanto en Estados Unidos como en Israel. Por ejemplo, ellos escriben en libros como, vamos a ver, acá lo tengo, es un libro como este, que es un libro de la Sociedad de las Publicaciones Judías, donde escriben todos los rabinos. Todos docentes universitarios. Acá está escrito que el relato de la creación es otra cosa que el relato de una serie de subdivisiones en una cierta situación para tratar de poner un orden. Aquí está, los rabinos. Docentes universitarios, la creación no está en la Biblia, punto. No está, no existe ni siquiera el concepto metafísico. El cristianismo, ¿saben por qué existe? Porque se existió la filosofía griega, lo cual fue tomada, en especial el platonismo, el neoplatonismo, y metida a la fuerza dentro, a los golpes dentro de la Biblia, para hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia realmente no dice. Si no hubiera existido la filosofía griega, el cristianismo no existiría. El judaísmo sí. Porque el judaísmo no tiene nada que ver con la filosofía griega. La filosofía griega fue el instrumento gracias al cual fue creado el pensamiento religioso cristiano, metiendo la fuerza dentro de la Biblia. Si cambiamos eso, la Biblia se convierte en lo que es. Un libro en el cual una familia contó la historia de su relación con un individuo, Yahvé, punto. Tanto es así que un montón de cosas que digo yo, los judíos lo saben hace rato. Como después veremos cuando hablamos de la clonación, etc. Y uno entonces se dice, ¿pero por qué no lo dicen públicamente? Bueno, porque no tienen ningún motivo para decirlo. Porque el cristianismo agarró ese libro, que era por cierto el relato de la familia, de entre una, no del pueblo judío, sino de la familia de los israelitas, porque los otros judíos fueron descendientes de la misma familia de Abraham, fueron exterminados. Así que atención, porque no hablamos de todos los judíos, hablamos de los israelitas, los descendientes de Jacob. Después fue renombrado como Israel en Génesis 35, de la relación entre el sujeto Yahvé y ellos, punto, aparte, se terminó. Así que fue tomado y se lo transformó en algo que no era. Este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente, etc. Pero la historia no termina aquí. Es verdad, debemos ser defensores del principio de inocencia, lo sabemos. Es difícil ser en este caso ante tantos testimonios repetidos a lo largo de los siglos, pero tutela la inocencia hasta el final. Pero si de casualidad por él se condenara en ese hipotético proceso a Yahvé, es posible, sucesivamente, en el caso de las mujeres, apoyo justificado al comportamiento de Yahvé. Sabemos que existe un crimen que se llama apología del crimen. Sabemos que en Italia existe la apología del crimen, la apología del fascismo, por ejemplo. Por lo tanto, me pregunto,
Si Yahvé fuera condenado en este supuesto proceso de Nuremberg, ¿sería posible procesar a todos los que dicen que él hizo bien en actuar de esa forma? Y son muchos, son realmente muchos. Hay jerarquías, los fieles, que justifican a tal punto, recuerden que antes leemos al paso en el cual se hablaba sobre el feminicidio selectivo y el infanticidio selectivo. En base a eso existen también leyes claramente racistas cuando Yahvé dice: no casen con mujeres que no pertenecen al clan tribal. Es decir, no casen con mujeres fuera del propio clan. Por lo tanto, existe una serie de elementos que son iguales a aquellos por los cuales fue instruido y llevado a una conclusión al proceso de Nuremberg. Pero decía, la defensa de ese comportamiento de Yahvé, y me refiero aquí al libro de Números, capítulo 31, cuando se narra que combaten contra los madianitas, matando a todos los hombres y ejecutan ese feminicidio selectivo. El título de ese pasaje es incluso Guerra Santa contra los madianitas. Es decir, la guerra de exterminio con el feminicidio, con el infanticidio, se define como la Guerra Santa. Yo pregunto a los juristas porque no lo sé. ¿O no es apología de crimen? En el caso de Yahvé fuera condenado en este supuesto teórico por genocidio contra la humanidad. Por lo tanto, esa es la pregunta que me hago. Sí, después alguien decide de modo concreto terminar de examinar la situación, obviamente me pongo a disposición. Yo sé bien que todo lo que dije causaría reacciones obviamente muy duras y también acusaciones de antisemitismo. Ahora bien, yo aprovecho eso para darles algunas informaciones, pero sobre todo para contar algunas curiosidades bíblicas a los que nunca pensamos esto. Resumiendo, la pregunta que pongo a los juristas es la siguiente. ¿Podríamos suponer, sobre la base de los principios jurídicos ya aplicados, abrir un expediente e instruir un proceso contra el individuo Yahvé? Y en el caso de que fuera condenado, yo, siendo defensor del principio, de tal vez por apología de crimen contra todos aquellos que lo apoyan, lo defienden, justifican su comportamiento. Aquí hay obviamente varios crímenes. Hablemos antes de exterminio, genocidio, feminicidio, infanticidio, promulgación de leyes en base étnicas o raciales. Por lo tanto, existen realmente una gran capacidad de acusaciones. Yo dije antes de que hablar de eso significaría pasar por antisemita. Digo inmediatamente que yo no soy antisemita. Considero injustificado, y ahora veremos qué es injustificado en el específico aquí tratado también desde el punto de vista bíblico. Para empezar, seguramente me dirán, Bigli no es un antisemita porque compara a Yahvé y la Biblia del nazismo. Por lo tanto es antisemita. Bueno, no hago esa elección. Yo, como siempre, analizo los datos que la historia ofrece. En este caso tengo un texto que se llama Biblia y que dice ser verdadero, dice haber sido inspirado por Dios. Y tengo un episodio dramático, el Holocausto, donde 6 millones de hebreos murieron. Episodio sobre el cual se instruyó un proceso. Ahora bien, el comportamiento, quiero decir, los crímenes que yo, hipotéticos, que he citado antes, claramente se cometan solos. Si es un genocidio, es un genocidio. Que haya sido cometido contra los hebreos o que haya sido cometido contra otros pueblos, siempre será un genocidio. Hacer el proceso contra los tipos de delitos, obviamente, no fui yo, sino la sociedad occidental, junto a quien lo gobierna. Esta sociedad occidental eligió procesar al nazismo. Él escogió, por ejemplo, no procesar a los Estados Unidos de América, ni siquiera por la segunda bomba atómica. Por la primera bomba podemos fingir o suponer que existiera una justificación militar. Sobre la segunda bomba cabría tal vez las objeciones, pero fue escogido la no verificación de tal hecho. Fue elegido no procesar a Stalin, aún sabiendo el conocimiento que él hizo desapareciera en la faz de la tierra a 11 o decenas de etnias. Es decir, 11 o 12 etnias ya no existen. Stalin permitió que desaparecieran, pero fue elegido no procesarlo.
La elección fue procesar al nazismo, por lo tanto yo poseo aquel dato histórico, no puedo tomar otros hechos históricos. En aquel proceso se definieron los crímenes que yo me baso allí, por lo tanto no es una elección. Por lo tanto aquí no se trata de antisemitismo. Sin embargo, podemos comprender también que el principio imputado de este proceso hipotético es Yahvé, que es un notorio no semita. Es decir, Yahvé es Dios, y sería uno de los Elohim y era uno de los Elohim, por encima de todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, seguramente el principal imputado de este proceso no sería eventualmente un semita. Sus seguidores, sus máximos representantes aquí en la tierra, todos saben que no son semitas. Hay también semitas, pero solo una pequeña parte de los 2.000 millones de sus seguidores, el 99% no es semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. Repito, el principal reo de este eventual proceso es ciertamente un no semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. No se trata de eso ni siquiera desde el punto de vista bíblico. Explicar, ahora veremos algo interesante con algunos de los personajes que leemos antes en la Biblia, que además es una Biblia de aquellas que todas las familias tienen en casa, porque es una Biblia muy comercializada, por lo tanto no he utilizado obviamente ni siquiera mis traducciones porque no hay necesidad. Los testimonios están allí, contados en la Biblia que tenemos en casa, y decía, retomemos algunos de esos nombres. Dará para entender cómo, en base a la Biblia, las posibles acusaciones del antisemitismo no serían solamente injustificadas, sino incluso ridículas. Y ahora veremos. Todos conocemos la historia bíblica, al menos en términos generales. Sabemos que después de Noé tiene 3 hijos, y después del gran diluvio, uno de los 3 hijos cuya descendencia se describe en la Biblia, se llamaba, ¿no?, Sem, de quien deriva todos los semitas. Sin, leyendo la genealogía bíblica, una serie de hijos e hijas hasta llegar a los Heber, de quien deriva los Ivrim, o sea, los hebreos formalmente dichos. Heber, por su parte, tiene toda su descendencia, hijos e hijas, hasta que se llega a uno que se llama Terak. Y aquí entramos específicamente en la historia que es de mayor conocimiento. Comenzamos. Terak, que tiene un hijo que se llama Abraham, otro que se llama Nacor y otro que se llama Harán. Abraham tiene un hijo conocido que es Isaac, que tiene un hijo llamado Jacob, que tiene un hermano gemelo que se llama Esaú. Harán tiene un hijo que se llama Lot, que está relacionado con los episodios de Sodoma y Gomorra. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 32 de Deuteronomio, y que a su vez está escrito allí en el versículo 8, que para Yahvé, el personaje de quien estamos hablando, ha sido destinado solamente Jacob. Por lo tanto, para Yahvé no fueron destinados los semitas, ni tampoco los Ivrim, que nacen los hebreos. Fue destinado a Jacob, a esa familia, ese pedazo de familia, ni siquiera la familia entera de Terak o Harán. La Biblia también cita los nombres de los colegas de Yahvé para quienes se destinaron a otras partes de la misma familia. Pero no hablaremos de eso porque el foco es otro. Hablo sobre esto en los libros. Al leer la Biblia en el tema específico que estamos hablando, veremos que los pueblos contra los cuales se dan órdenes de exterminio son esos: Moab, Amonitas, Amalecitas, Madianitas. Amalecitas vimos antes en el libro de Giuseppe Flavio. Madianitas leemos antes cuando se habló de exterminio de ese pueblo con el feminicidio, infanticidio selectivo, con agravante de crueldad gratuita, pues no existían motivos, excepto en base étnica, para matar a los niños. Que es interesante aquí que los moabitas y los amonitas son descendientes directos de Lot.
Lot, nosotros sabemos, son siendo hijos de los hermanos de Abraham, y sobrinos de Abraham. Por lo tanto, moabitas y amonitas son sobrinos nietos de Abraham. Los amalecitas son descendientes directos de Esaú, hermanos gemelos de Jacob. Los medianitas son descendientes directos de Abraham a través de su concubina, la mujer Keturá. Ahora bien, es muy claro, no hay duda, que aquí estamos delante de semitas que por órdenes de un no semita, que es Yahvé, intentan, cuando sea posible, exterminar a cada uno de los pueblos, en este caso, que son semitas tanto como ellos. Pero no solo semitas como ellos, sino incluso parientes directos. Son primos. Se matan entre primos, tíos y sobrinos. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. Si algún día fuera posible instruir ese proceso, y que por el contrario, por lo tanto, sería un proceso a favor de los semitas que fueron masacrados por esos otros semitas y a través de órdenes de un no semita. Por lo tanto, repito, no se trata de antisemitismo. Basándose en la Biblia, sería incluso ridículo citarlo. Repito, ridículo citarlo. En fin, establecido que no se trata de antisemitismo, establecido que se trata simplemente de comparar los hechos existentes, comparar un libro con un proceso que ya se ha realizado. Se trata de saber si por casualidad los juristas piensan que es posible aplicar en ese caso específico los mismos principios que fueron aplicados por crímenes que son absolutamente equivalentes, y repito, basta con leer la Biblia para establecer lo que fue el tema del proceso para entender cómo las cosas son parecidas. Así la historia no es contada, sin necesidad de análisis singulares o especiales, porque es un hecho. Por lo tanto, establecer si existen juristas que piensan que es posible abrir un expediente e instruir un proceso utilizando principios jurídicos que han sido ampliamente aplicados en el pasado, aplicados para realizar un proceso, a final de cuentas se establecieron condenas. Yo lo pido porque no soy jurista ni tengo conocimiento. Pero hay una aclaración más. Aquí estamos en el libro del Éxodo, vayamos al libro de Deuteronomio, donde hay una declaración que es aún más interesante, que diría aún más difícil. Si vamos al capítulo 21, al versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no le obedece a la voz de su padre ni a su madre, y aunque lo han castigado no la escuchan, tengan cuidado aquí que con este joven. El hombre es simplemente testarudo y rebelde, no ha insultado ni maltratado a sus padres. Por lo tanto, si tiene un hijo testarudo, su padre y su madre lo tomarán y lo conducirán a los ancianos de la ciudad, de las puertas del lugar donde vive. Irá a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo es terco y rebelde. No quiere obedecer nuestra voz. Es avaro y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta morir. Así erradicarás de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y tendrá miedo. Es decir, era necesario dar una lección para que los niños entendieran que los padres hay que obedecerlos, no amarlos, no necesariamente amarlos. Entonces, obviamente, no hay prohibición de amarlos, y tampoco hay órdenes de amarlos. Hay una orden para ejecutar sus órdenes. El castigo es que vuestros días en la tierra que el Señor os ha dado no se prolongarán, es decir, seréis asesinados. No se aceptarán rebeliones juveniles. Entonces el mandamiento es no matar, lo cual, como explican los rabinos, no matar no significa no matar en general, sino que significa no matar a tu prójimo que está al lado de ti, de tu tienda, es decir, no cometer un asesinato deliberado, a menos que estamos en el capítulo 20 del Levítico, por lo tanto no mataréis. Entonces estas leyes no son universales, sino que depende del contexto, es a conveniencia de un pueblo en particular. Pero obviamente ellos no mataban a los de su tribu, pero iban y mataban a sus vecinos, de otros clanes, de otras tribus, de otros dioses. E incluso se podría matar a los que están dentro de la tribu, un hijo rebelde o algo así, si se viola algunas leyes, porque no querían estas clases de rebeliones. ¿Ahora se entiende? Por ejemplo, si alguno tiene relaciones sexuales con una de las mujeres de su padre y descubre la desnudez de su padre, ambos serán condenados a muerte. Si uno tiene relaciones con la nuera, ambos deben de ser condenados a muerte. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un hombre como con una mujer, siendo este hombre, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte. Si alguno toma una hija por mujer y la madre es abominación,
él y ellos serán quemados en el fuego. El hombre, si se junta con una bestia o con un animal, debe ser ejecutado. Y así sucesivamente. Solo he leído o solamente les he dicho algunas de las indicaciones en las que Yahvé dice claramente hay que matar. Y entendemos bien que esto estaría en conflicto total, claro y irremediablemente con el mandamiento de no matar. Dejo fuera, porque ya los hemos visto otras veces, todas las órdenes de exterminios que se dieron contra los demás pueblos, que recuerdo, madianitas, melecitas, todos eran descendientes de la familia de Abraham. Había que exterminarlos. Los moabitas, por tantos parientes cercanos de los israelitas, tuvieron que ser exterminados. Entonces comprendes que por un lado estaba el no matar y por el otro, en todos estos cientos de ocasiones, matar era, digamos, legal. Cuando lees las Biblias también encontrarás que alguien que violó la ley del sábado fue asesinado porque fue descubierto recogiendo leña el día sábado. Tal vez quería hacer un pequeño fuego, tal vez tenía frío, tal vez quería preparar algo de comida, pero recogió leña. Ese fue su gran pecado y lo mataron. Entonces se entiende que eso no matar tenía un significado preciso que nada tiene que ver con ese significado ético, moral, que luego se le dio dentro de aquel decálogo que se nos presentó como el decálogo ético, el decálogo de la moral que Dios quería. Han dado para inducir a los hombres y mujeres a amarse unos a otros y hacer que los hombres y mujeres también le amen a Él. Entonces, realidad, hay otro decálogo en la Biblia, y ahora vayamos a verlo, este conjunto de normas de leyes que se encuentra en el capítulo 34 del Éxodo. Este capítulo 34 viene después del acontecimiento en que Moisés ascendió al monte Sinaí, recibió las tablas de la ley escritas con el libro de Dios. Luego descendió al monte, había presenciado aquella escena de los israelitas que habían hecho a Aarón que les construyera la imagen de los Elohim que ellos adoraban, que estaban acostumbrados a conocer cuando estaban en Egipto, es decir, el famoso becerro de oro. Moisés se enoja y destruye las tablas. Entonces, evidentemente, sabía que podría haber tenido más, incluso si estuvieran escritas con el dedo de Dios. Entonces sucede que Yahvé dijo a Moisés: corta 2 tablas de piedra como la primera que yo hice. Escribe en las tablas las primeras que estaban en las tablas anteriores que rompiste. Aquí entonces nos dice claramente que lo que escucharemos ahora fue lo que estaba escrito en las tablas que Dios había hecho con su propio dedo y que luego había roto. Y él dice: he aquí, establezco una alianza en presencia de Dios tu pueblo y haré maravillas. Expulsaré delante de ti. Haz una lista de los enemigos que expulsará y dice: ten cuidado, no hacer alianzas con los habitantes de la tierra en la que vais a entrar, para que esto no se convierta en una trampa entre vosotros. Tengamos en cuenta que estos pueblos que habitaban la tierra a la que los israelitas estaban por entrar eran pueblos que, según la tradición, el mismo Dios, con el nombre de Elión, en el capítulo 32 del Deuteronomio, había colocado distinciones entre las naciones. Y así debemos decir que Yahvé, si es siempre el mismo Dios, como nos dice la tradición, se había olvidado de que había colocado estos pueblos y decide alejarlos, ahuyentarlos, o mejor aún, cuando sea posible, exterminarlos a ellos. También aquí decimos que requeriría un cierto análisis psicológico y psiquiátrico. Por eso dice: no hagáis alianzas, sino que destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas y cortaréis sus postes sagrados. Cada vez que leo esta frase recuerdo a Isis como el perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé. Isis ha hecho, entre otras cosas, exactamente esto, es decir, ha destruido lugares sagrados. Por este orden de Yahvé está escrito en la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, destruirás sus lugares sagrados. No debes postrarte ante otros Elohim, porque Yahvé se llama el celoso, es un Elohim celoso. Y por lo tanto, también aquí, como dije hace un momento, si este Yahvé se declara celoso de divinidades que no existen ciertamente, necesita un análisis serio, porque él, siendo un Dios, debía saber si las otras divinidades existían o no. No toméis a sus hijas por esposa de vuestros hijos.
Esta es una ley con base racial o racista, como diríamos, y pensar que es la que creó a todos los hombres, por lo tanto debía amarlos por igual, pero no debían tomar como esposas a las hijas de otros pueblos, porque existía el riesgo que estos convencerían a otros a adorar a Elohim. No te harás un dios de metal fundido. Continúa esta lista, es decir, nuevamente no diréis a ídolos. Pero ¿cuántos ídolos de metal fundido conocemos hoy? ¿Cuántos millones de ídolos de metal fundido conocemos hoy dentro de la religión católica que se basa en este libro? Observáis la fiesta de los panes y levadura. Esta es otra gran diferencia con respecto, por ejemplo, al decálogo que se nos enseña dentro del catecismo. Todo ser que nace primero del vientre de mi madre es mío. Cada cabeza de vuestro ganado macho, el primer nacimiento del ganado mayor y menor. Y hasta aquí uno dice, vale, tuvo la descendencia primogénita de las distintas cabezas de ganado, tanto del ganado mayor como del ganado menor. Todavía tenemos que preguntarnos qué hizo Dios con los animales. Sin embargo, en fin, el caso es que dijo que eran suyos. Pero ojo, aquí hay una ecuación que nos hace entender muy bien cuáles eran los pensamientos de estos Elohim. Todo primogénito de tus hijos deberías redimirlo. Es decir, exactamente como los animales. Cada primogénito de cada familia de un israelita era propiedad de Yahvé. Y si los padres lo querían, debían redimirlo. Es decir, en la práctica deberían comprárselo a Dios pagando con un dinero en efectivo. Y en conferencias anteriores también vimos cuánto valían cada individuo, hombres y mujeres, las distinciones entre machos y hembras. Y así se produjo la redención de los recién nacidos. Durante 6 días trabajarás, pero en el 7º descansarás. Celebrarás la fiesta de la semana, no sacrificarás la sangre de mi víctima, con pan laudado, traerás a la casa de Yahvé tu Elohim lo mejor de las primicias de vuestra tierra. Por eso Yahvé quiso lo mejor de los cereales, de los frutos, en fin, de todo de lo que la tierra producía. Quería lo mejor. Pero, ¿qué hace Dios con todo esto? Sabemos muy bien lo que hizo con él. Y en segunda lista de leyes, precisamente, termina con otra orden. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Esta orden evidentemente era una orden importante también porque se repite otras veces en la Biblia. Entonces para Yahvé era importante. Quizás hubo razones de salud e higiene, quizás hubo razones, como dicen algunos, de distinción respecto a otros pueblos, simplemente para dar algunos elementos para distinguirse a los demás. Sinceramente es difícil encontrar una respuesta precisa, pero es tal. Es tal orden, es importante que muchos judíos practicantes tengan 2 frigoríficos en casa. Uno guarda la leche y el otro guarda la carne. No, de modo que no hay posibilidad de contacto entre ambos. Sin embargo, si es carne de oveja, de ternura o de leche, o leche de oveja, no importa, para estar seguro de respetar este mandamiento considerado tan importante. La carne se conserva separada de la leche en los frigoríficos diferentes. Entonces, este segundo, llamémoslo decálogo, termina con este orden preciso para lo interesante que dice Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras porque sobre la base de estas palabras he establecido una alianza contigo, personal y con Israel. Entonces primero le dice, toma estas tablas, en estas tablas escribiré lo que estaba escrito en las primeras, las que tú rompiste. Entonces lo que estaba escrito en las primeras, y dice la Biblia, es exactamente lo que yo he leído ahora. Y lo que yo he leído ahora es la base del pacto que Yahvé hizo con Moisés y con Israel, y no con la humanidad. No es casualidad que dije antes, al principio, que estoy feliz de no tener que someterme a estas leyes para no tener que celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura. Puedo conservar con seguridad la leche de la carne y el mismo frigorífico. En cambio, en lugar de estos, nos enseñaron otros. Entonces, en este punto debemos tomar nota de lo que nos enseñan. Es una elaboración de una parte de las leyes y normas que nos han sido dadas. Han sido elegidas y han sido extrapoladas. Han sido reelaboradas en clave ética. Han sido reelaboradas de esta forma en clave moral. Pero, repito, soy parte y no soy esa parte de la que el mismo Yahvé dice. Esta es la base sobre la cual he establecido la alianza con el pueblo de Israel. El resto de la humanidad no tiene absolutamente nada que ver con esto.